La patogenicidad de entamoebistolítica no está limitada solamente al tracto intestinal, sino que otros sitios también pueden ser afectados. ¿Cuál es el órgano extraintestinal más comúnmente comprometido? ¿Cuál era? Hígado. Esta es una pregunta literalmente tomada de un examen a la residencia. ¿Ya? Fíjense, las cosas que parecen tontas y que las discutimos, eso es lo que viene. No viene más complicado. ¿Ya? Pero sí hay que tenerlo bien organizado mentalmente, nuestros datos, para que cuando tengamos que escoger, no nos confundamos. ¿Ya? ¿Cuándo se van a confundir? Cuando ustedes pretendan estudiar 50 tipos de amebas, ¿ya? Hasta nombres desconocidos, y obviamente van a empezar a cruzar datos y se van a equivocar. Siempre deben de saber lo más común. Eso es lo que tienen que recordar. Muy bien. Otro señor parásito. Giardia. ¿Ya? Giardia. Y aquí lo mismo, miren. ¿Cuántos núcleos tiene? 4, ¿no es cierto? Este es un quiste. Donde hay quiste y trofozoito, ¿cuál era la forma infectante? Quiste. Y la forma patógena era el trofozoito. Se repite lo mismo, ¿ya? Se repite lo mismo. Y esa es una regla universal. Todo parásito que haga quiste, la forma infectante es quiste. Muy bien. Giardia lamblia, entonces, dos formas nuevamente, trofozoito y quiste. La idea de desarrollarlo de esta forma es para que ustedes hagan relación, ¿ya? Y puedan retener más datos. La forma patógena, el trofozoito, también produce diarrea, ¿no es cierto? Pero no es una diarrea disentérica, es una diarrea acuosa, es una diarrea lientérica. ¿Qué cosa se llama lientérica? ¿A qué le llamamos lientérica? ¿Quién se acuerda? Ahora que nos estamos olvidando de la semiología y todo es tomografía o resonancia magnética. Es importante esos datos. Lientérica es con restos de alimentos. Eso significa lientérica. Yo les aseguro que muy pocas veces van a preguntarle eso. Dígame usted, señora, señor, ¿sus heces tienen restos de alimentos? No creo que les pregunten, pero pregunten, ¿ya? Con algo de grasa también. ¿Cómo de saber por la anamnesis que las diarreas que está teniendo el paciente también está eliminando corpúsculos de grasa? Una forma es mediante los exámenes de laboratorio, pero más o menos para sospechar, para dar el tratamiento empírico, pregúntenle si sus heces flotan en el agua. ¿Ya? Y si flotan, está perdiendo grasa también. ¿Ya? Entonces son diarreas no disentéricas. El parásito que más comúnmente causa diarreas es Giardia. El parásito que más comúnmente produce diarrea crónica, Giardia. Salvo que les digan, pues, en el paciente inmunosuprimido por VIH en estadio SIDA, bueno, ahí la cosa cambia. Pero estamos hablando de población en general. ¿Cuál es la principal causa de diarrea crónica en los niños? Giardia. ¿Cuál es el patógeno que más fácilmente se puede transmitir por agua contaminada? Giardia. Todo lo que sea diarrea es Giardia. No se olviden, ¿ah? ¿Por qué dice aquí acción mecánica a nivel del duodeno? Lo que sucede es que este parásito tiene la mala costumbre de tapizar el duodeno. Si ustedes recuerdan, la mayoría de las sustancias importantes se absorben a nivel del duodeno. ¿O no? ¿Dónde se absorbe el hierro, por ejemplo? En el duodeno, por ponerles un ejemplo. ¿Podría producir anemia ferropénica? Claro que sí. Lo que hace es forrar por dentro, tapizar por dentro todo el epitelio a nivel interno, diríamos, de todo el epitelio de revestimiento que tiene, ¿no? El intestino delgado a ese nivel, por lo tanto ya no se puede absorber, ¿ya? Y produce cuadros de desnutrición en aquellos niños, ¿no?, que tienen diarreas crónicas, porque prácticamente, está bien, se alimentan, pero no absorben nada, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Entonces, la acción mecánica está dada debido a que tapizan el duodeno. ¿Y en qué tipo de pacientes esto se ve con más frecuencia? En los que tienen deficiencia de inmunoglobulina A. Ténganlo presente. Deficiencia de inmunoglobulina A, riesgo de hacer cuadros severos cuando son infectados por Giardia. ¿Ya? Eso es importante. Hay forma quística
Y al igual que en el caso anterior, el quiste tetranucleado viene a ser la forma infectante, ¿ya? La forma infectante. El cuadro clínico es muy variado, a veces inespecífico, a veces simplemente dolor abdominal, ¿ya? A veces solamente disconfort abdominal. Estoy seguro que más de una vez han visto personas adultas que les dicen: vengo porque mi hígado está mal, porque mi boca amanece amarga, porque mis manos están pelando. O sea, tratan de juntar todo lo que pueden y hacerse la idea de que su hígado está mal, ¿no? Amanece amarga la boca, se me hincha la barriga cuando como, y eso no es el hígado, eso no tiene nada que ver con el hígado. Eso es un trastorno digestivo, ¿ya? Hasta que no demuestren que es por parásitos, si descartan esa posibilidad, recién pueden pensar de que se trate de algo funcional, ¿ya? Pero la giardia tiene mucho que ver a veces. Y es fácil de contagiarse giardia. ¿Quién no se ha tomado un refresco en la calle alguna vez? Suficiente, uno ya puede contagiarse, ¿ya? Lógicamente no hará cuadros catastróficos, pero sí le va a traer molestias. Es importante entonces tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es el tratamiento? Metronidazol también. ¿Será la misma dosis? No. Es 250 cada 8 horas por 7 días. 250 miligramos cada 8 horas por 7 días. Algunos usan 500 cada 12 y también está bien. ¿Ya? Es otro esquema, 500 cada 12. Pero no es pues los 750 que se necesita como en el caso de la ameba, ¿no? 250 miligramos cada 8 horas. 7 días. Nada de darle 500 cada 8 y durante 21. ¿Ya? Porque Salud, doctora. Porque el metronidazol tiene un sabor metálico, ¿no? ¿Han tomado alguna vez metronidazol o no? No es agradable, ¿eh? Y produce epigastralgias regulares para arriba. Y si les gusta Sagrado vuestro sábado, peor. Tiene efecto antabús. ¿Ya? ¿Saben lo que es el efecto antabús, no? Reacción disulfirámica. O sea, ni mezclen con alcohol porque va a haber problemas serios. Hay que tener cuidado. Si no, esto les comento porque como está de moda la nitazoxanida, los visitadores vienen, ¿no? Para esos parásitos. Y claro, sí puede funcionar, pero por si acaso les adelanto, la FDA no ha aprobado la nitazoxanida para giardia. Es una situación de cultura nuestra nada más. El tratamiento de elección sigue siendo metronidazol. Ahí está la forma trofozoito, ¿ya? Un protozoario flagelado. Y la forma quística, que es la forma infectante, tetranucleada, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes parásitos no produce eosinofilia durante la hiperinfestación? Esto es importantísimo. Pregunta examen. Es una característica casi exclusiva de la giardia. La mayoría de los parásitos que producen, no dice infestación, dice hiperinfestación. Porque cuando ustedes a veces sospechan cuando ven el hemograma eosinófilos elevados, ¿no es cierto? Dicen, acá puede haber parásitos, ¿no? Pero lastimosamente la giardia no produce eso. ¿Ya? Ténganlo presente. Este es un dato exclusivo. Es casi como parte de la teoría esta pregunta. ¿Ya? Y que ya han preguntado más de una vez en diferentes exámenes. No sería raro que por ahí se les ocurra preguntar también. Ahora, lo que siempre les comento, no pretendan que en un examen vengan las preguntas de la manera que ustedes esperan. Parece tonto lo que les digo. Pero ¿qué pasa si en un examen, cualquiera que den, por decir les dice, ¿cuál de los siguientes parásitos produce escasa eosinofilia durante la hiperinfestación? Y ustedes me van a decir, no pues, mi amigo cuando hacía parásito dijo que no produce. Y acá dice escaso, por lo tanto no es la respuesta. No. Traten, ¿no?, de adecuarse a la pregunta. ¿Ya? Si dice escasa eosinofilia, será pues alguien que no cree en lo absoluto en la medicina y les pone disimuladamente la misma pregunta. ¿Ya? O les puede decir, es menos probable que produzca eosinofilia, pero más o menos redunda en lo mismo. ¿Ya? A veces pueden preguntarles, y eso sí lo he visto, una persona que tiene les ponen los datos, ya les dicen que se ha diagnosticado al final giardia, ¿cuál de los siguientes datos del laboratorio es menos probable que sea compatible? ¿Ya? Y ahí les ponen varios datos y dentro de ellos les dicen eosinofilia, ¿no?, en el hemograma. Más o menos esas son las formas como les pueden preguntar, pero lo que quiero es que el concepto les quede.
Queda claro, ¿no? La Giardia puede evadir ese mecanismo. Todos los demás sí pueden producir. Y también el otro extremo, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los parásitos que más producen eosinofilia? ¿Cuál es el que más produce? ¿Cuál? Bueno, estrongiloides sí produce bastante hipereosinofilia, pero hay algo que produce más todavía. La fasciola. En primer lugar está la fasciola. Muy parecido, por ahí nada más está Paragonimus, que también es un trematode. ¿Ya? Y también cerca por ahí nada más está estrongiloides. Tanto así que en el caso de estrongiloides, la ausencia de eosinófilos es un signo de mal pronóstico. Eso deben de tenerlo presente. Cuando tienen estrongiloides y no hay eosinofilia, mal pronóstico. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes parásitos provoca diarrea más habitualmente? No es una pregunta inventada por mí, ¿eh? Pregunta de examen. Alguien diría, está incompleto, ¿qué le pasa? Ni siquiera pone las características. Globalmente, ya hemos dicho, la que más puede producir diarrea es la Giardia. Y así puede venir el examen. Había una pregunta incluso que decía, ¿cuál de los siguientes parásitos es más posible transmitirlo de forma hídrica? O sea, agua contaminada, etcétera. También es Giardia. ¿Ya? También es Giardia. Todo lo que sea diarrea es Giardia también. Salvo que venga pues con características muy precisas, ¿no? Ya, aquí es Giardia. Miren esta pregunta interesante. Dice, si se sospecha que un paciente con déficit de inmunoglobulina A, ya saben que es un factor de riesgo, ¿no es cierto?, presenta giardiasis, si tiene carencia de IgA, no va a tener Giardia pues de la forma más habitual. Va a estar hiperinfestado por Giardia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Dice, ¿a qué nivel del aparato digestivo hará la biopsia endoscópica? ¿Cómo responderíamos esto? ¿Recto sigma? ¿Ahí es donde tapizan más? ¿A nivel de recto y sigma? No, ¿no es cierto? Ciego, antrogástrico, porción proximal del intestino delgado, que es sinónimo de decir duodeno, y el otro dice esófago. ¿Cuál marcarían? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porción proximal del intestino delgado. Otra forma de preguntar, o sea, una nueva o una forma diferente de preguntar lo que sí conocemos, ¿no? No hay pregunta difícil, sino hay que leerla bien. Muy bien. Seguimos entonces. Hemos hablado de amebas, ya hemos hablado de flagelados. Continuamos. Acá estamos hablando de ¿qué? ¿Qué cosa es esto? No es un flagelado, no es una ameba, no es un esporozoario tampoco. ¿Qué es? Es un ciliado. ¿Cuál era el 21 ciliado que parasitaba al humano? Balantidium coli. ¿Ya? Este es el Balantidium coli. ¿Ya? Balantidium coli tendrá quiste y tendrá trofozoito. La mayoría de los parásitos que están en este grupo, que hasta donde estamos comentando, todos tienen quiste y tienen trofozoito. Por lo tanto, la forma infectante siempre va a ser quiste, ¿ya? Y la forma patógena, el trofozoito. Lo mismo aquí, ahí está, entre el quiste, un quiste con núcleo arriñonado, así es la característica, y eso es lo que resaltan los textos cuando tú lees Balantidium coli, ¿ya? Es muy fácil el ciclo, es muy simple, perdón, por alimentos contaminados, obviamente, puede ser por contaminación anoboca también, fecalismo le llamamos a todo esto, ¿no es cierto? Ingresa el quiste y se desarrolla en trofozoito y produce el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, aunque parezca repetitivo y aburrido, otra vez decimos lo mismo, trofozoito y quiste. Como ya lo sabemos, hasta por demás, casi repetitivo, miren, la forma patógena, el trofozoito, también produce diarrea disentérica. Disentería amebiana produce la amebistolítica, y esta es una disentería balantidiana, que seguramente van a escuchar también o van a leer ese tipo de diagnóstico. Hace referencia a esto. La disentería balantidiana es producida por el Balantidium coli. Único ciliado parásito humano, o sea, no existe otro ciliado que parasite al ser humano, y a la vez es el protozoo de mayor tamaño, ¿ya? Es el de mayor tamaño.
La forma quística, ya lo hemos comentado, hay un núcleo arriñonado en forma de riñón y ese, digamos, es el indicativo cuando lo miramos al microscopio, que es la forma infectante. Ahí está. ¿Qué será esto? ¿Trofozoito o quiste? Trofozoito, ¿no es cierto? Tiene los cilios, se está desplazando, y este es el quiste con el núcleo arriñonado, la forma infectante, y esta viene a ser la forma patógena, que produce diarrea isentérica también. ¿Ya? Está asociado muchas veces este parásito a criadores de cerdos, ¿ya? A criadores de cerdos. ¿Ya? A criadores de cerdos. No preguntan mucho sobre el tema, básicamente las dos cosas que hemos comentado, solamente para reforzar la idea. Nos han preguntado aquí por el protozoo de mayor tamaño, y obviamente es el Balantidium coli, ¿ya? Y esta otra pregunta que dicen cuál es el único protozoo ciliado que parasita al humano, y nuevamente es el Balantidium coli, ¿ya? No hay mucho que discutir, no hay mucho que comentar del Balantidium coli, solamente acuérdense esas dos características fundamentalmente. ¿Qué estamos viendo ahí? Complicado, ¿no? Parece, no es complicado. ¿Ya? Este es el ciclo de ¿qué? De la malaria, ¿ya? Es el ciclo de la malaria. Entonces ya hemos visto amebas, ya hemos visto flagelados, hemos visto ciliados, y ahora nos toca ver esporozoarios, y estamos acabando con eso, protozoos, y nos encargamos de los gusanos, cilíndricos y planos, y se acabó parásito. Ya tiene que ir a repasar nada más. Entonces veamos. Cuando hablamos de malaria, estamos hablando del ejemplo representativo de los esporozoarios, ¿ya? De ese cuarto grupo de parásitos unicelulares. Entonces miren, la forma infectante siempre es importante recordar. La forma infectante para el humano, así como era el quiste en los casos anteriores, aquí es el esporozoito. Fácil, por eso se llaman esporozoarios. ¿Ya? ¿Cuál es el otro que estaba acá? La babesia, ¿no? La babesia. Entonces bien, entra, este es más o menos lo que sucede. Entra el esporozoito, lo que tiene que acordarse es que de inmediato se va ¿a dónde? Al hígado, busca el hígado, siempre, en el caso de la malaria, ¿ya? Entra a la sangre por la picadura del mosquito, del género Anopheles, hay varias especies, y ese esporozoito se dirige hacia el hígado, parasita las células del hígado, ¿ya? Dependiendo de la especie, si es vivax, puede quedarse anidado en el hígado, por años incluso, y eso se llama ifnozoito, ¿ya? Formas tisulares. Sin embargo, también puede salir hacia la circulación nuevamente. Entonces, este sería el ciclo, como dice aquí, exoeritrocitario, o sea, fuera del glóbulo rojo, a nivel del hígado básicamente, y es lo primero que hace, y este sería el ciclo eritrocitario. Para que no se compliquen, ingresa el esporozoito, se va al hígado. Del hígado o se queda o sale, o a veces una parte se queda y una parte sale también. Y cuando sale, ¿a dónde va? A los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Qué va a producir? En palabras simples, en el glóbulo rojo lo va a parasitar y lo va a destruir, produce hemólisis, ¿ya? Produce hemólisis. Y luego que sale del glóbulo rojo, sufre transformaciones hasta llegar a gametocitos. Estos gametocitos es la forma infectante para el mosquito. También es importante saber eso, ¿ya? También es importante saber eso. Lo que sucede en el mosquito no es nuestro problema, salvo que nos quieran preguntar algún tema de zoología, ¿ya? Pero lo que sucede en el humano, sí, ¿ya? Entonces voy a repetirlo. Ingresa en forma de esporozoito, la forma infectante para el humano, va hacia el hígado, ¿no? Del hígado sale, se va al glóbulo rojo, los parasita, hace hemólisis, destruye glóbulos rojos, salen, forman gametocitos y puede infectar al mosquito. ¿Por qué les hablo de esta secuencia? Porque de esta secuencia han salido varias preguntas en los últimos exámenes. Una de ellas, por ejemplo, les preguntan cuál es el único antimalárico que actúa a nivel de tejido hepático, de ifnozoitos. Y verdad, hay solamente un antimalárico que actúa a ese nivel, y es la primaquina.
¿ya? La primaquina. ¿Qué especies hacen hipnozoitos? En nuestro medio básicamente tenemos dos en importancia, Vivax y Falciparum. Vivax es el que hace hipnozoitos. Por eso es que para Vivax se utiliza primaquina, ¿ya? Como uno de los fármacos en el tratamiento. En Falciparum serían locos de usar primaquina. No tendría sentido, ¿ya? Porque simple y llanamente el Plasmodium falciparum no hace ese tipo de formas quiescentes a nivel hepático, ¿ya? Y hay otro que actúa a nivel de sangre, la cloroquina, por ejemplo, ¿ya? La cloroquina, la mefloquina, la atovaquona, el proguanil, ¿no? Actúan a nivel de tejido sanguíneo. De tal manera, ¿qué pasaría si una persona con malaria vivax, por ejemplo, toma única y exclusivamente cloroquina? Elimina lo que está en sangre y se siente bien. Me curé, dicen, y obviamente clínicamente se ha curado. Sin embargo, han quedado a nivel del hígado los hipnozoitos. Tarde o temprano van a volver a salir, a veces a los años, ¿ya? Por eso es que deben de tomar cloroquina más primaquina, para matar lo que está en la sangre y matar los hipnozoitos que están a nivel del hígado. De ahí que es importante recordar, por lo menos de la forma más grosera, este ciclo. Hay un fármaco importante que actúa a nivel de gametocitos. Y también ha sido pregunta de examen, creo que ha sido el 2010. ¿Cuál de los siguientes antimaláricos es gametocida por excelencia? ¿Ya? Y la respuesta es artesunato. El artesunato actúa a nivel de gametocitos. Esas son las cosas que tienen que acordarse, ¿ya? Actúa a nivel de gametocitos. ¿Y por qué creen que es importante? A ver, con lo que estamos comentando, y ustedes son ministro de salud, y está habiendo una epidemia salvaje ahorita en la selva, digamos, se necesita cortar el ciclo de transmisión. ¿Qué tipo de antimalárico usarían de preferencia? Miren, si yo uso los que actúan a nivel tisular, mato a los que están ahí, en el hígado, ¿no es cierto? Sin embargo, en sangre quedarían, ¿ya? Entonces, asociando los dos, mato a lo que está en sangre y mato a lo que está a nivel del hígado. Pero si ustedes usan el artesunato que actúa a nivel de gametocitos, basta que la persona empiece a tomar el fármaco, deja de ser infectante. ¿Para quién? Para el mosquito. Por lo tanto, ya no se transmite. Así le pique 50.000 mosquitos, ya no se llevan nada. De ahí que es la estrategia actual para el tratamiento de la malaria falciparum. Como es una malaria severa, no existe esquema de tratamiento contra falciparum que no utilice artesunato. Y la idea es esa. Apenas iniciado el tratamiento, la persona debe de dejar de ser infectante para el mosquito. Por lo tanto, si le pican mosquitos y se llevan su sangre, se van a llevar su sangre, pero ya no pueden infectar a más personas. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, a nivel de tejido hepático, primaquina, no se olviden. A nivel de gametocitos, artesunato. Y todos los demás nombres que no se acuerden y les puedan preguntar es a nivel de sangre. Mefloquina, cloroquina, proguanil, atovaquona, alofantrina, qué sé yo, ¿ya? Esto se va a hablar con mayor detalle cuando hagamos la parte de medicina tropical, pero ya esa idea tiene que quedarles para que pueda seguirse la secuencia. Bien, entonces miren lo que hemos conversado. Esto es malariopaludismo, lo vamos a ver acá. Ustedes simplemente atiendan. No está de más bajarle el volumen porque si no me va a interrumpir, ¿no es cierto? Ya, atiendan, todos miren a la imagen, ¿ah? Fíjense, todo lo que les he dicho se va a resumir en unos segundos. ¿Qué hace el mosquito primero? Se acerca al humano y le va a picar. ¿Qué cosa le transmite? Esporozoitos. Ahí está el esporozoito. ¿Dónde iba el esporozoito? Gánenle la imagen. ¿A dónde iba? Al hígado. Entonces tendrá que irse pues al hígado. Es lo que está haciendo el esporozoito. Listo, ahí está, células del hígado. Llegó al hígado. Se mete, se multiplica, ¿no es cierto? ¿Qué hace después? Literalmente lo revienta, ¿no? Y sale. ¿A dónde se iba cuando salían de ahí? A los glóbulos rojos. Ahí está. Y en los glóbulos rojos hace lo mismo. Hacen hemólisis. Y cuando salen del glóbulo rojo, se transforman en... ¿En qué? En gametocitos para poder infectar a otro humano. Entonces, estos que están saliendo, ¿qué cosa van a transformarse? Ahí está, gametocitos. Y el gametocito ya está listo para que cuando pique otro zancudo se pueda transmitir
a otro ser humano. Ya está picando y ya está volando. Todo lo que hemos hablado y que parecía complicado, en una figurita para que quede claro. Ya. Como coquito, ¿ah? No se pueden quejar. Muy bien. Ahora, esta figura lo que les pretende mostrar, miren, solamente para ver que no es nada difícil, es habituarse. ¿Cuál era la forma infectante para el mosquito? Ahí está, miren, en este sentido, gametocito. La forma infectante para el humano, esporozoito. ¿Dónde iba primero? Al hígado. Del hígado a los glóbulos rojos. Los lisa y nuevamente gametocito. Sencillo, eso es todo. Aquí ustedes están viendo esta periodicidad. O sea, que la fiebre venga cada 72 horas, cada 48 horas. Eso es bastante complicado. Eso es teórico en realidad, ¿ya? Porque tendría que haber una secuencia en cuanto, digamos, al grado de maduración o el estado evolutivo de los parásitos. Tendrían que ponerse toditos de acuerdo para que esto suceda. Sucede generalmente en la primoinfección, cuando por primera vez se infecta una persona. Después esa fiebre periódica ya no se da, es una fiebre continua, es fiebre simplemente, ¿ya? Entonces, yo lo que podría pensar, si les preguntaran, les dicen, la periodicidad de la fiebre en la malaria se da fundamentalmente respuesta durante la primoinfección, después ya no, ¿ya? En una segunda oportunidad, tercera o cuarta, olvídense. ¿Han padecido de malaria ustedes alguna vez? Los envidio. Yo no puedo decir lo mismo. Ya, pues acá está lo mismo. Solo para que recuerden nada más. ¿Qué cosas vamos a comentar de la malaria? Solamente la parte que concierne a parasitología. No vamos a hablar de otras cosas. ¿Ya? Acuérdense, ahí están las especies para que vayan habituándose a la terminología. Cuando hablamos de Sudamérica, lo que más tenemos es Vivax. Y en nuestro territorio lo mismo, Vivax. En nuestro territorio, ¿con qué se trata la malaria vivax? Con cloroquina más primaquina. Cloroquina a nivel de sangre y primaquina a nivel de tejido hepático, ¿no? Se erradicamos. Sin embargo, también tenemos malaria falciparum. ¿Dónde tenemos malaria falciparum? En la cuenca amazónica y en la costa norte. No tenemos en otro lugar, ¿ya? Y hoy en día es básicamente la cuenca amazónica. En la costa norte más o menos se ha controlado, ¿ya? Pero fíjense, el porcentaje es mucho menor, ¿ya? Mucho menor. Y muy excepcionalmente se reportan casos de Plasmodium malariae. ¿Ya? El Plasmodium malariae tiene la característica de ser una malaria sumamente benigna, ¿ya? Se comporta como la malaria vivax y no hace ifnozoitos. Por lo tanto, a ver, razonen cuál sería el tratamiento. ¿Le darán primaquina? No, ¿no es cierto? Cloroquina nada más es el tratamiento para el Plasmodium malariae, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hace ifnozoitos, ¿ya? Y en el Plasmodium falciparum tampoco lo hace, entonces ahí tampoco se utiliza primaquina. Primaquina es exclusividad para Vivax, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Si nosotros comparamos esto con, digamos, bueno, no hablemos del Asia, que no nos va a importar mucho, hablemos del África, fíjense cómo se invierte los porcentajes. 88% falciparum. La gran mayoría de los casos es falciparum. De ahí asociado a alta morbimortalidad por malaria en esa zona, ¿no? Vivax, poco, ¿no? Miren, poco. Malariae, relativamente poco. Ovale es lo que más tienen ahí. Y esta es la quinta especie, Naulesi, ¿ya? Plasmodium naulesi. ¿Cuál es la peculiaridad del Plasmodium naulesi? Ahora que ya estamos hablando de especies. La peculiaridad, y de ahí su importancia, es que el naulesi al microscopio, es decir, fenotípicamente, al microscopio se ve como si fuera malariae. Entonces se diagnostica de malariae, le dan solo cloroquina y lastimosamente se comporta clínicamente no como malariae, sino más bien como falciparum. El malariae nadie debería morirse, ¿ya? En el malariae con cloroquina está arreglado todo. El gran problema es de que el naulesi en el microscopio se ve como malariae, pero se comporta clínicamente como falciparum, ¿ya? ¿Y cómo nace la idea de investigar esta especie? Justamente cuando lo reportan por primera vez, todavía en el 2007, nace de una inquietud muy simple. Habían casos de malariae que se habían muerto, y no deberían morirse por malariae. Entonces, ¿qué han hecho? En otros sitios guardan las muestras sanguíneas
para trabajos posteriores. Es una buena costumbre que acá todavía no es muy utilizada. Les hacen PCR, o sea, reacción en cadena en polimerasa, y descubren que es otra especie. O sea, no era malariae, era naulesi. Entonces, de ahí que nace una cierta estrategia. Cuando se diagnostica malariae no hay que confiarse, hay que observar al paciente, ¿ya? Porque ese malariae, si se empieza a complicar, no es malariae, es naulesi, y hay que tratarlo como si fuera falciparum, ¿ya? Más o menos la cosa va por ahí. Ahí están los primeros reportes de Plasmodium naulesi, ¿no es cierto? ¿No? Muy similar al Plasmodium malariae. Sin embargo, cuando les hacen las pruebas de reacción en cadena en polimerasa, se dan cuenta que su secuencia genética es totalmente diferente y correspondía a otra especie, no era malariae, y eso explicaba el por qué las personas podían fallecer incluso sin una explicación muy lógica. Ahora, ¿por qué les muestro esto de acá? Esto es la gota gruesa, ¿ya? La gota gruesa, no creo que les pregunten características, pero tiene dos componentes. Bueno, acá está separado, en realidad en una misma lámina se debería hacer todo. Ya, en un extremo la gota gruesa, 1 por 1, un cuadradito de 1 por 1 en centímetros, y este es un frotis, ¿ya? Se va a ver en la gota gruesa misma, se ve la densidad parasitaria, y en el frotis se ve la especie, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer, la especie en el frotis y en la gota gruesa la densidad parasitaria, 3 cruces, 2 cruces, qué sé yo. ¿Notan diferencia entre estas dos figuras o no? ¿Ya han visto el video? ¿A qué cosa se parece esto que está aquí? A los gametocitos, ¿no es cierto?, que estaban por salir, ¿se acuerdan? Estos son gametocitos. Y estos de aquí son trofozoitos. Ya, en realidad, trofozoitos y gametocitos es una forma evolutiva para todas las especies. O sea, todos van a tener trofozoitos y todos van a tener gametocitos. Pero en la gota gruesa, y aquí viene lo importante, cuando ustedes ven gametocitos, eso es falciparum. Y cuando ven trofozoitos nada más, eso es vivax. Ya, más de una vez he visto preguntas así. En la gota gruesa se evidencian trofozoitos. Ahora, ¿qué pasaría si ven trofozoitos y ven gametocitos? Sigue siendo falciparum. O sea, gametocitos sinónimo de falciparum. Ténganlo presente, ¿ya? En la gota gruesa. Como estamos hablando de parasitología, tenemos que hablar de esas características, ¿no? Entonces, trofozoitos, así les digan trofozoitos en anillo, trofozoitos maduros, qué sé yo. Si solamente habla de eso, eso es vivax. Pero si les hablan de gametocitos, estamos hablando de falciparum, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la forma infectante de la malaria para el ser humano? ¿Cómo ingresaba? Esporozoito, ¿no? Esporozoito.